inflamación puede ser, decía, por anticuerpos, IgEs, o de otras formas de hipersensibilidad, que llamamos citotóxica o tipo 3, dependiendo cómo se utilicen esos anticuerpos. Pero también puede ser mediada por células. La hipersensibilidad tipo 4 que conocíamos, pero que ahora la podemos subdividir en 4A, 4B, 4C, dependiendo del tipo de linfocitos que estén participando. Cuando la inflamación es directamente a través de los tejidos, puede ser el epitelio el que esté mandando señales de alarma, que llamamos alarminas, o también puede participar el microbioma, tal vez las células adiposas, en respuestas metabólicas hacia diferentes estímulos, o activación directa por diferentes células que con receptores pueden reconocer estímulos agresivos y activarse. Y todo esto puede estar influyendo en lo que llamamos enfermedades alérgicas. Y el asma puede ser una de esas manifestaciones. No todos los pacientes con asma son alérgicos, pero frecuentemente la alergia se puede expresar en la enfermedad como un problema de asma. Y de todas estas formas de hipersensibilidad que vamos entendiendo ahora en las enfermedades alérgicas, quizás las más relacionadas son la tipo 1, la tipo 4B o la respuesta tipo 2, y también la respuesta tipo 5 o dirigida por los epitelios. Y vamos a enfocarnos un poco más en esas respuestas. En esa respuesta tipo 2 sabemos que sí participa el epitelio, junto con linfocitos TH2, células linfoides innatas tipo 2, pero también linfocitos B que produzcan IgE y eosinófilos que responden. Y esto nos puede sensibilizar, puede preparar al sistema inmunológico, esto significa la sensibilización, para responder hacia ese estímulo en una respuesta inflamatoria que puede ser útil, puede ser fisiológica, en una respuesta de defensa tal vez hacia un agresor. Pero esto también se puede perder el control, y si perdemos el control, esta misma respuesta nos puede causar daño. ¿Cómo ha evolucionado esta respuesta en millones de años? Sabemos que hacia los segmentos tenemos que hacer esta respuesta tipo 2, y a través de diferentes citocinas, a través de diferentes mensajeros, activar a células como eosinófilos, basófilos, células cebadas, para contraer el músculo liso, producir más moco y probablemente con eso expulsar a ese elemento. O si se trata de la toxina, del veneno de algún insecto o de algún reptil o de algún arácnido, entonces también esto nos sirve para causar vasodilatación, diluir tal vez ese veneno, esa toxina, pero causar prurito, eritema y edema que nos ayude a responder contra ese agresor. Pero ahora lo estamos utilizando también contra algo inofensivo en esta respuesta alérgica, que puede ser un ácaro, un polen, algún alimento, y que puede estar favorecido también por otros agresores, virus en esos epitelios, bacterias o simplemente agresores químicos que están causando inflamación. Normalmente esta respuesta debe controlarse bien y por células reguladoras, linfocitos T reguladores, B reguladores, dendríticas reguladoras, y por diferentes mensajeros, citocinas que controlen esa inflamación, podemos lograr esa tolerancia y no tener una respuesta exagerada. Sin embargo, no todo el mundo lo hace. Cuando este epitelio es agredido, no solamente por alergenos e infecciones, sino también por diferentes agresores químicos, puede estar liberando demasiadas alarminas y citocinas que, si no son reguladas bien, empezamos a tener una respuesta exagerada. Y en esa respuesta exagerada, donde pueden participar contaminantes ambientales, pero ahora sabemos que también nanopartículas, nanoplásticos y también alimentos procesados, pueden estar favoreciendo esa síntesis de IgE en forma exagerada. Esto es lo que llaman la teoría de la barrera epitelial, cómo el epitelio se daña por diferentes agresores, pero también el equilibrio que debemos de tener con la microbiota, en ese medio ambiente que llamamos microbioma, se pierde, hay una disbiosis, hay un desequilibrio, y esto hace que el sistema inmunológico se active más, inclusive hacia estos con los que convivía antes en la microbiota. Si tenemos esta inflamación persistente en el epitelio, la microbiota también empieza a tener cambios que facilitan la activación. Y ahora vamos entendiendo cada vez más cuáles son esas señales de alarma del epitelio. No solamente citocinas que ya conocíamos, como interleucina 33, 25, TCLP, linfopolitina derivada del estroma del timo, sino ahora otras nuevas, o nuevas para nosotras, que son el TL1A, por ejemplo, una citocina que es parecida al factor de necrosis tumoral y que también puede activar la respuesta inflamatoria muy rápidamente,
pero también el material genético, bien sea de algún agente infeccioso, o puede ser de nuestras mismas células que estén activando esta respuesta como patrones moleculares asociados a daño o a peligro. Y esto puede estar activando la inflamación continuamente y causándonos muchos problemas. ¿Cómo decidimos si hacer una respuesta inflamatoria o no? Nuestros mecanismos de tolerancia, y cada vez vamos encontrando mejores formas para inducir esa tolerancia, para controlar esa respuesta antes de que se vuelva exagerada, o cuando ya se ha instalado, cómo poder hacer que regrese esa respuesta a una respuesta de tolerancia y equilibrio de homeostasis. Y para eso cada vez hay más opciones para el tratamiento. Entendemos que las enfermedades alérgicas no solamente dependen de IgE, de células cebadas, como veíamos al principio, sino de muchos otros factores derivados del epitelio y de muchas células inmunológicas. Y para eso se han abierto ahora muchos blancos terapéuticos. Ahora podemos decidir qué células son las que queremos detener o facilitar, en el caso de las reguladoras, qué moléculas son las que podemos detener, tal vez con anticuerpos monoclonales o algún otro mecanismo, alguna otra herramienta para detener esa respuesta exagerada. Y ahora sabemos que para que estas células se activen necesitan varias señales, pero estas señales vienen desde sus membranas, con receptores y moléculas, enzimas, que mandan factores nucleares hacia el DNA para activar funciones en una célula. Podemos detener esa señalización intracelular a diferentes niveles. Los anticuerpos monoclonales clásicos dirigidos contra citocinas o contra receptores son el nivel 1, donde podemos tratar de detener esa señalización. Pero puede ser ya internamente en la célula, cuando buscamos esas enzimas que llevan las señales hacia el interior del núcleo a través de fosfatos, a través de jugar con moléculas de alta energía como los fosfatos, y eso lo podemos hacer a través de moléculas pequeñas que entren a la célula y puedan inhibir a estas enzimas que juegan con fosfatos, que transfieren fosfatos y que les llamamos sinasas. Y podemos jugar con sus dominios catalíticos, activadores o inclusive con sus dominios reguladores, alostéricos. O podemos ir a un tercer nivel, donde ya no sea ni en la citosina, ni en el receptor, ni en las sinasas, sino directamente en los factores nucleares. Y detener ese factor nuclear antes de que llegue al núcleo y haga su efecto en el material genético, en el DNA, o llevarlo hacia el proteasoma, una licuadora enzimática que tenemos en las células para destruir ese factor nuclear antes de que lleve esa señal hacia el centro de mando en la célula. Esto nos ha permitido cada vez extender más las posibilidades de tratamiento. Por ejemplo, en los pacientes con asma, actualmente ya tenemos muchas opciones para tratar el asma, sobre todo cuando es asma grave, que no ha sido posible tratarla bien con los tratamientos habituales. Y podemos bloquear diferentes citocinas como TSLP con tezepelumab, o la vía de la interleucina 4 y 13 con dupilumab, o tal vez la interleucina 5 con mepolizumab, reslizumab o benralizumab, o directamente a la IgE con omalizumab. Pero entendiendo cada vez más moléculas que participan, se van abriendo las opciones y vamos buscando otros blancos, otras moléculas que puedan intervenir para que haya cada vez mejor respuesta en pacientes que no se han controlado bien. Y cada vez vamos entendiendo mejor que otros anticuerpos monoclonales sobre citocinas o receptores o tal vez algunas moléculas pequeñas directamente sobre esas sinasas pudieran ayudar a un paciente con asma. También en pacientes con rinosinusitis crónica, con poliposis, desde hace tiempo ya tenemos dupilumab, mepolizumab o omalizumab para detener la vía de interleucina 4 y 13, interleucina 5, IgE. Pero ahora se buscan más opciones y buscamos ahora sobre TSLP, sobre su receptor o sobre algunas otras citocinas. Y esto, bueno, todavía está en investigación, muchas de ellos, pero nos va dando más opciones para buscar cuando un paciente no está respondiendo y está teniendo poliposis recurrente. Quizá una de las enfermedades donde más opciones tenemos actualmente es en dermatitis atópica, tanto por anticuerpos monoclonales como moléculas que inhiben a estas sinasas. Pero a pesar de que hay muchas, no son suficientes y se siguen investigando más opciones. ¿Y cómo podemos detener otros blancos terapéuticos? ¿Cómo podemos influir para que el paciente tenga una mejor respuesta al tratamiento?
Y actualmente hay más anticuerpos monoclonales sobre diferentes blancos y también diferentes inhibidores de cinasas, y no solamente sobre las clásicas cinasas, sino también sobre otras como SIK y BTK que puedan estar ayudando al detenerlas en esa inflamación en los pacientes. En la urticaria durante mucho tiempo solamente había una opción, que era el omalizumab para detener a la IgE en pacientes alérgicos, pero también inclusive no alérgicos con urticaria crónica espontánea, pero actualmente ya está aceptado también el dupilumab para tratar de ayudar a pacientes que no mejoran con estos tratamientos habituales. Pero se siguen investigando más opciones y cada vez hay más caminos que no solamente pueden ayudar a entender cómo detener a esta célula cebada en la urticaria, sino también en lo que más adelante va a hablar el doctor Maldonado, en la anafilaxia, y cómo podemos ayudar a personas con anafilaxia recurrente a detener esa activación y que no tengan tantos problemas. Entonces, investigar la forma en la que podemos influir sobre esa señalización en estas células no solamente abre camino para una enfermedad, sino seguramente para muchas más. Y hay más paradigmas en las enfermedades alérgicas, inclusive en la forma en la que utilizamos los tratamientos que ya son de hecho novedosos. Ahora buscamos anticuerpos que tengan efectos mucho más prolongados de lo que actualmente tenemos, o anticuerpos que sean más pequeños para que tengan mejor efecto en las células donde queremos que actúen, y algunas otras vías como el OX40 ligando para detener la producción de IgE, y muchas otras opciones futuras. Pero por cuestiones de tiempo vamos a hablar solamente de dos que me parecen muy interesantes y que sobre todo han sido muy relevantes, muy importantes para pacientes con asma. Los anticuerpos que llaman de efecto ultra prolongado son anticuerpos que son anticuerpos monoclonales para pacientes con asma grave, pero que en vez de aplicarlos cada mes, con una sola dosis pueden mantener un efecto 6 meses. Y durante un año, con 2 aplicaciones, sería suficiente para mantener en buenas condiciones a ese paciente. ¿Eso qué ventajas tiene? Nos da muchas ventajas. Menor costo, esperamos, porque así con solo 2 aplicaciones, y si estas aplicaciones no son tan costosas, nos puede ayudar a que en vez de que el paciente lo necesite cada mes, sea semestral esa aplicación. Pero también mejor tolerancia, menos efectos adversos, menos riesgo de que tenga alguna reacción si se aplica cada 6 meses en vez de cada mes o a veces más frecuente. Y mejor adherencia, el paciente es más fácil que siga un tratamiento cuando son menos las aplicaciones a cuando son muchas de estas aplicaciones. ¿Cómo hacemos para que un anticuerpo pueda tener este efecto tan prolongado? Normalmente los anticuerpos tienen una vida media alrededor de 1 mes, pero tiene 5 vidas medias para eliminarse alrededor de 6 meses. Pero para prolongar el efecto de estos antibióticos, de estos anticuerpos, se ha logrado modificar su fracción cristalizable, la parte larga que vemos aquí como estos CHs. Y en ese fragmento largo, donde se une a receptores, se hacen modificaciones. Y modificando 3 aminoácidos solamente, tirosina, treonina y glutamato, con esto se hace que se una mejor a un tipo de receptores que les llaman receptores neonatales, FcRn. Y estos receptores neonatales, además de permitir el paso de la sangre de la mamá hacia el bebé por la placenta, por eso les llamaron así, pero también están en el endotelio y esto permite que recircule más fácilmente este anticuerpo y se mantenga más tiempo, permitiendo dosis más espaciadas. Esto ya se está utilizando en diferentes enfermedades, pero en el asma ya hay un anticuerpo que se está probando, todavía no está autorizado para usarlo libremente, pero cada vez hay mejores estudios con depemokimab, y este depemokimab es un anticuerpo modificado en esos 3 aminoácidos para que su efecto sea mucho más prolongado. Y ya hay varios estudios que han ido demostrando que una dosis cada 6 meses durante un año ayuda a que el paciente con asma grave tenga menos exacerbaciones comparadas con el placebo cuando le dan un tratamiento habitual más placebo. Hay 2 estudios que le llaman SWIFT-1 y SWIFT-2, que fueron los primeros que se publicaron, donde se vio esta reducción a comparación del placebo con un buen efecto de este depemokimab. Y los eventos adversos prácticamente iguales a los del placebo, no tenía un problema en especial.
Y más recientemente, ahora se amplió ese estudio y a los pacientes que recibieron placebo se les dio ahora el depemokimab y a los que habían recibido depemokimab les volvieron a dar el depemokimab para extenderlo ahora un año más. Entonces, 1 año a los que habían recibido placebo, 2 años a los que habían recibido antes el anticuerpo. Y vieron que la eficacia seguía siendo muy importante, reduciendo a la mitad las exacerbaciones en pacientes graves de muy difícil control. Entonces, todavía no está autorizado, pero probablemente es uno de los que próximamente ya veamos en la lista de autorizados para el tratamiento de pacientes con asma, pero con asma grave de que no se ha podido controlar. Otra estrategia que es muy interesante y que se ha cada vez utilizado más es el uso de lo que llaman nanoanticuerpos o nanoanticuerpos. Sabemos que los anticuerpos normales, entre comillas, los anticuerpos monoclonales que platicamos hace rato, que pueden ser al principio derivados de ratón, murinos o combinados entre ratón y humanos, quiméricos, o ya cada vez más modificados para que se parezcan más a los humanos, humanizados o ya humanos, han ido cambiando hacia una segunda generación donde no se utiliza el anticuerpo completo, sino fragmentos de ese anticuerpo. Y esto disminuye la inmunogenicidad de esos anticuerpos. Pero ahora esta tercera generación, que son los nanoanticuerpos, son realmente solo el fragmento funcional, solo la parte del anticuerpo que reconoce al antígeno, que reconoce al epitopo de ese antígeno. Y no solamente les da la ventaja de ser mucho más pequeños, sino otras ventajas que vamos a ver. Entonces, en un anticuerpo normal, esa primera generación es un anticuerpo completo, con 2 cadenas pesadas, 2 cadenas ligeras, y estas porciones variables, variable pesada, variable ligera, son las que reconocen al blanco terapéutico, las que reconocen al antígeno. Cuando se van modificando en esa segunda generación, se quitan cadenas de aminoácidos y esto disminuye la posibilidad de que ese anticuerpo sea rechazado, que se reconozca como algo extraño, disminuye su inmunogenicidad, pero mantienen las partes variables para que puedan reconocer a ese blanco terapéutico. Y esta tercera generación utiliza solamente esas porciones variables para que no tengamos todavía mucho menos riesgo de inmunogenicidad, pero mantengamos el efecto que queremos de ese anticuerpo. Estos nanoanticuerpos no son nuevos, desde hace ya muchos años se conoce que en la familia de camélidos, camellos, dromedarios, pero también llamas, vicuñas, alpacas, tienen estos anticuerpos. Solamente tienen 3 subclases de anticuerpos, IgG1, que es una subclase igual a la que tenemos nosotros, pero IgG2 y IgG3, que tienen estas modificaciones en sus anticuerpos, donde son solamente cadenas pesadas sin tener cadenas ligeras. A partir de esos anticuerpos es que se pudieron obtener estos nanoanticuerpos, estos fragmentos de cadena pesada de la parte variable, para poderlos hacer mucho más específicos y más fáciles de fabricar para reconocer un blanco terapéutico. Pero además estas porciones variables pesadas están adaptadas para reconocer con mucho mayor afinidad ese blanco terapéutico que nos interesa. No podemos utilizar camellos, alpacas para estar produciendo estos anticuerpos, pero sí podemos tomar la información genética de estos animales que producen estos anticuerpos y luego pasar esa información genética a un cultivo de bacterias o de hongos, como en este caso con bacterias se ha hecho, y con eso hacer que esta fábrica produzca el nanoanticuerpo que queremos. Y son de alta estabilidad, alta afinidad, y como si fueran bloques de Lego, podemos ir armando estos anticuerpos de acuerdo a lo que queramos. Podemos hacer nanoanticuerpos bivalentes, unidos solamente por puentes muy sencillos de glicina y serina, pero podemos hacer en un solo nanoanticuerpo que reconozcan 2 blancos terapéuticos. O que vaya biespecíficos, que estos blancos sean diferentes y uno reconozca a un tipo de blanco terapéutico y el otro. O dentro de esos blancos, dentro de esos antígenos, porciones diferentes, y a eso se le llama biparatópicos. No solamente reconocer diferentes blancos, sino diferentes partes de esos blancos terapéuticos. Y un buen ejemplo, bueno, estos nanoanticuerpos tienen menor inmunogenicidad, mayor afinidad hacia el antígeno, y se pueden combinar de diferentes maneras, y además, a diferencia de los anticuerpos monoclonales clásicos, estos anticuerpos son tan pequeños que pueden entrar más fácilmente hacia el interior de las células. Un ejemplo que se tiene ya actualmente para pacientes con asma, pero todavía no autorizado, todavía en estudios,
es el lunsekimig. Ya para pacientes con problemas oncológicos ya también se están utilizando desde hace tiempo algunos nanoanticuerpos, pero en pacientes con asma este nanoanticuerpo se está probando porque es biespecífico. Una parte del anticuerpo se une a TSLP, una alarmina que activa la respuesta inflamatoria, otro bloque de este nanoanticuerpo se une a la interleucina 13, la citocina, una de las citocinas que favorece la síntesis de IgE, pero también la producción de moco y el remodelado. Y son biparatópicos porque dentro de esa unión a TSLP o a interleucina 13 hay un fragmento que reconoce una parte de TSLP y otro fragmento reconoce otra parte de TSLP. Y lo mismo con interleucina 13. Y además se unen a albúmina para que al unirse a albúmina puedan aumentar su recirculación, su vida media y prolongar el efecto. Y hay estudios donde se ha visto que una sola dosis subcutánea, inclusive no solo en pacientes con asma grave, sino también en asma leve y asma moderada, pueden tener efectos importantes a largo plazo en el paciente. En ese estudio, una sola dosis y vigilando sus efectos más o menos a 71 días, 2 meses después, se ve que hay una reducción en el número de eosinófilos, pero también hay una mejoría en el FeNO, en la fracción exhalada de óxido nítrico, y también una mejoría en las pruebas funcionales respiratorias, sobre todo el flujo medio, el flujo expiratorio forzado, entre el 25 y 75% de ese primer segundo. Entonces todavía se están haciendo estudios, se tienen que replicar esos buenos resultados que han tenido para que algún día nos autoricen que se puedan utilizar, pero son una buena alternativa. Y finalmente lo que queremos en cualquier enfermedad es buscar la remisión. Cuando no podemos hablar todavía de una curación completa, por lo menos de una remisión completa. ¿Y qué significa remisión completa? Que el paciente no tenga síntomas, se mantenga bien, haga su vida normal, esa es una remisión clínica. Pero si además tiene una remisión en la inflamación, ya no vemos evidencia de un proceso inflamatorio. Y en el caso de asma y muchas otras enfermedades, vemos que ya la reparación del tejido ya es normal, ya no hay un remodelado que afecte la función de ese tejido. Eso sí podría ser una remisión completa. En alergia siempre hemos buscado esa modificación de la historia natural de una enfermedad alérgica, sobre todo con la inmunoterapia específica. Cuando el paciente es alérgico a algo y responde exageradamente, utilizamos esa inmunoterapia específica, esas vacunas de alergia, para inducir tolerancia, para que estas células, linfocitos TH2, células linfoides tipo 2 y esa producción de IgE, que está muy elevada, vaya disminuyendo y ahora los que aumenten sean las células reguladoras y cambien el tipo de anticuerpos. En vez de IgE, hagan IgG4, por ejemplo, o IgA. Y sabemos que esto lo puede hacer la inmunoterapia por vía subcutánea, por vía sublingual, y se siguen investigando otros caminos para la inmunoterapia a través de esa activación de células reguladoras y la producción de moléculas que controlen la inflamación. Sin embargo, hay que recordar que no todos los pacientes con asma son alérgicos. Entonces, la inmunoterapia específica con alergenos no es para todos los pacientes con asma. Es para pacientes con asma alérgica y no es la misma vacuna para todos. Tenemos que seleccionar muy bien a qué es alérgico, cuáles son los alergenos principales y cómo es la mejor manera de darle esa inmunoterapia a ese paciente para que tenga el mejor efecto. Y por eso necesitamos estar vigilando biomarcadores para el diagnóstico, pero también para el seguimiento de ese paciente que está recibiendo este tratamiento. ¿En qué nos puede ayudar esta inmunoterapia que conocemos también ya desde hace más de 100 años? Un paciente con una enfermedad alérgica grave no controlada, como puede ser un paciente con asma alérgica grave, no es candidato para inmunoterapia porque en ese momento se descontrola muy fácil con la misma inmunoterapia. Pero sí es candidato para un tratamiento biotecnológico, anticuerpos monoclonales o tal vez inhibidores de cinasas o alguna de estas nuevas opciones para controlar a ese paciente rápidamente. Pero el efecto que va a tener va a ser de corto plazo. Pero en ese momento ya puede ser un buen candidato para que iniciemos la inmunoterapia junto con el tratamiento biotecnológico y después dejemos solo la inmunoterapia para un efecto sostenido de largo plazo. Esto ya se está investigando en varias enfermedades alérgicas, sobre todo en alergia a alimentos, en dermatitis atópica, también en algunos casos de rinosinusitis con poliposis y también en asma. Y también en asma utilizando dupilumab
o en ocasiones tezepelumab o omalizumab, combinado con una inmunoterapia específica bien seleccionada en un paciente alérgico, puede tener mejores efectos. Con esto creo que ya prácticamente me acabé el tiempo. Ya solamente quiero invitarlos a nuestro Congreso Mundial, que va a ser el próximo año. Cada año se hace un Congreso Mundial de Alergia y el próximo año va a ser en Tokio, en Kioto, en Japón, y va a haber alrededor de 10,000 alergólogos y no alergólogos también reunidos en Kioto. Entonces es en octubre del próximo año, tenemos más de un año para ahorrar e irnos a Kioto, y además de conocer una hermosa ciudad, seguramente aprender mucho de los avances que hay en estas enfermedades y cómo van cambiando los conceptos cada vez más en las enfermedades alérgicas. Nuevamente, muchas gracias por invitarme y gracias por su atención. Muchísimas gracias al doctor Ortega, es una exquisitez siempre oír sus pláticas. Y bueno, tenemos 516 asistentes virtuales y 861 visualizaciones, así como 231 puntos simultáneos de conexión. De otros países nos están oyendo de Paraguay, Guatemala, Colombia, Argentina, Ecuador, República Dominicana y Perú. Se lo agradecemos y damos la bienvenida al doctor Valente Maldonado, que es un placer tenerlo aquí. Es médico alergólogo, inmunólogo internista, maestro en Administración de Organizaciones de la Salud y maestro en Farmacología Clínica. Recientemente ha sido galardonado con la condecoración Miguel Hidalgo en grado por méritos inminentes por el SARS-CoV-2, y es un honor aquí tenerlo porque es un egresado de aquí del INER y es un gran alergólogo inmunólogo. Él nos va a hablar sobre anafilaxia perioperatoria. Bienvenido, doctor, y muchas gracias. Gracias. La anafilaxia perioperatoria es un problema de salud pública que incrementa los tiempos de estancia hospitalaria, incrementa los costos para el paciente y, finalmente, el principal factor de riesgo es que hasta en un 60% de los casos, 60% de los casos, no se identifique el agente causal. Y el principal factor de riesgo para que se desarrolle una anafilaxia perioperatoria es haber tenido una previa. Entonces, hoy quiero platicarles un poquito de María Elena. María Elena es una paciente que tiene 50 años, sin comorbilidades de importancia, tenía un hiperparatiroidismo, entonces estaba programada para una paratiroidectomía programada. Finalmente entra a quirófano. Aquí es la foto de cuando ya la estamos abordando, porque lo que quiero ejemplificar es cómo podemos nosotros trabajar en conjunto. Pero ella ingresa sin una cirugía programada, con un riesgo quirúrgico prácticamente bajo, ASA2, Coleman 1, ¿no? Y entonces pues empieza la inducción de la anestesia con muchos de los fármacos que son muy comunes, ¿no? El antibiótico profiláctico, el fentanilo, el bloqueador neuromuscular. Empiezan a preparar a la paciente finalmente, y súbitamente presenta una desaturación del 60 al 70% con la aplanación de la curva del dióxido de carbono. Finalmente, lo que hacen siempre, pues corroborar que la vía aérea esté protegida y que esté bien colocado el tubo endotraqueal. Presenta una bradicardia, se maneja esta bradicardia de acuerdo a protocolos ACLS, y finalmente empieza con un rash generalizado. Y se empieza un manejo de urgencia por parte del servicio de anestesiología con adrenalina intravenosa, el uso de esteroide antihistamínico y los expansores de volumen. Sale de quirófano, sale estable, va a terapia intensiva, una cirugía programada, ahora va a terapia intensiva, tiene una estancia de algunos días en terapia intensiva y no se pudo resolver su evento quirúrgico. No se pudo resolver su problema. Yo no soy experto en el campo, pero entiendo que se fibrosa en los tejidos y cada vez la cirugía va a ser más compleja si no se opera de manera pronta. Es así como nosotros tenemos la oportunidad de platicar con el servicio de cabeza y cuello, ahí en un hospital, en el centro médico, con la doctora Rojas, y entonces finalmente platicamos esta situación de que finalmente el agente desencadenante no se identifica hasta en un 30-50% de los casos. Y como bien nos habló el doctor Ortega Martel magistralmente, pues hay diferentes mecanismos en la alergia, ¿no? Si bien es cierto, la mayoría son mediadas por IG, en el caso de la anafilaxia perioperatoria, la estadística varía, pero estamos hablando más o menos que hasta en un 60% son mediadas por IG. Sin embargo, hay otros mecanismos inmunológicos que desencadenan las reacciones a fármacos en la anafilaxia perioperatoria. Y nos enfrentamos a otro problema. El problema es que los efectos farmacológicos propios de los medicamentos que utilizamos en la inducción anestésica
pues inducen cambios cardiovasculares como alteraciones en la tensión arterial, en el ritmo cardíaco. Es un paciente que está bajo los efectos de la sedación, entonces no nos puede avisar a veces de los síntomas como el prurito, la sensación de cuerpo extraño en vías respiratorias, o finalmente, como está vestido el paciente, pues también los síntomas dermatológicos no son tan francos a veces, ¿no? Y hay que considerar que diversos grupos farmacológicos también pueden tener o inducir otros mecanismos de alergia que no necesariamente son solamente mediados por IgE. Es decir, puede haber la activación de mastocitos a través de receptores de mastocitos como son los MRGPRX2, que esto seguramente ustedes lo han visto mucho en las quinolonas, ¿no? Seguramente ustedes se preguntan, ¿por qué la quinolona respiratoria gatifloxacino salió del mercado? Porque hacía mucha urticaria, ¿no? Los que somos de otra generación, pues sí nos tocó ver que hacía muchas reacciones de urticaria el gatifloxacino, y una de las explicaciones es finalmente que no necesariamente es mediado por IgE, sino que es la activación directa del mastocito a través de estos receptores. Y luego otra enfermedad que tengo el privilegio de haber aprendido en este instituto, que es la enfermedad respiratoria exacerbada por aspirina o por AINES, que finalmente también sabemos que hay una alteración en la vía de los cisteínil-leucotrienos y que finalmente estos pacientes pues, pueden inducir broncoespasmos, síntomas respiratorios finalmente a través de la interacción con los antiinflamatorios no esteroideos y la activación directa del complemento y otros mecanismos fisiopatológicos. Hago énfasis en esto porque finalmente los dos grupos farmacológicos que más frecuentemente a nivel mundial se asocian a la anafilaxia perioperatoria pues son los bloqueadores neuromusculares. Pero lo interesante de los bloqueadores neuromusculares es que pueden inducir alergia por estos dos mecanismos precisamente. Pueden inducirlo por IgE, pero pueden inducirlos también por la activación directa del mastocito. Y tenemos también a los antibióticos como una de las principales causas. Lo interesante es que si bien es cierto, la prevalencia de las alergias ha ido incrementando o se han incrementado, también es cierto que la colaboración de nosotros los médicos, el manejo multidisciplinario y la concientización hace cambios. Y tan es así que estamos más sensibles y alertas a la alergia al látex, por ejemplo. Y como se establecen protocolos hoy en día para quirófanos libres de látex en pacientes que hay esa sospecha, afortunadamente sigue siendo un problema, pero ha disminuido en su prevalencia en cuanto a los cuadros de anafilaxia perioperatoria. La importancia de un manejo multidisciplinario se destaca evidentemente en que los pacientes a mayor riesgo cardiovascular, a mayores alteraciones en la farmacocinética de los fármacos o de la farmacodinamia, propias de las alteraciones del volumen de distribución, es decir, por alteraciones hidroelectrolíticas, por enfermedades cardiovasculares, por alteraciones en la coagulación o comorbilidades como el cáncer o la insuficiencia cardíaca, pues hacen más proclives a esos pacientes, precisamente por estas alteraciones en el metabolismo de los fármacos, a un mayor riesgo a desarrollar una anafilaxia perioperatoria. Como les comentaba, si esto agregamos que es un paciente que no nos puede referir los síntomas iniciales, hace que nosotros como equipo de salud tengamos que estar más alerta. ¿Por qué? Pues porque finalmente pueden haber datos muy sutiles que evidentemente los expertos siguen abordando como es la vía respiratoria, pero los principales cambios que pueden presentarse, si por ejemplo el paciente tiene una enfermedad respiratoria previa que hace broncoespasmos, es más probable que haga un broncoespasmo como manifestación de la anafilaxia perioperatoria. Evidentemente habrá que seguirse viendo que el tubo o la cápsula endotraqueal esté bien colocada, revisar la presión pico, la presión transaérea, el autopip, todo lo que ustedes magistralmente manejan, y finalmente también checar los parámetros cardiovasculares como es la presión y las frecuencias cardíacas. Es así como finalmente, si bien los síntomas cutáneos en su consultorio es lo que más frecuentemente, mucocutáneos son lo que más frecuentemente van a ver como anafilaxia, en el campo de la anafilaxia perioperatoria no necesariamente es así. De hecho, lo que más van a ver es hipotensión, taquiarritmias y finalmente el broncoespasmo como tal. Lo que nos lleva a utilizar una escala diferente. Nosotros en el paciente externo usamos Brown, en el paciente con anafilaxia perioperatoria estamos a este grado que realmente son 4, afección mucocutánea, afección ya cardiovascular o respiratoria pero transitoria, y ya cuando es más persistente un grado 3 y finalmente cuando ya está un paciente en colapso, ¿no? Lo interesante o el mensaje que quiero ser muy enfático es que nosotros en el consultorio, que nos puede pasar, el tratamiento de elección sigue siendo la adrenalina por vía intramuscular, en el consultorio o en el medio externo o en el piso, porque los que
trabajamos en el hospital o estamos en el hospital, pues finalmente en cualquier momento podemos enfrentarnos a estas reacciones. Sabemos que la administración de la epinefrina por vía intramuscular en la cara anterolateral del muslo es lo que va a salvar la vida de nuestro paciente. Pero en el caso de la anafilaxia perioperatoria, porque es un paciente que tiene un estrés quirúrgico, es un paciente que tiene alteraciones hidroelectrolíticas, que tiene alteraciones cardiovasculares por los medicamentos y aparte ya tenemos la más de las veces un acceso intravenoso y hay que actuar rápido, ahí sí el uso es una epinefrina intravenosa, obviamente monitorizando el ritmo cardíaco, que sería la principal temor de nosotros, la inducción de arritmias cardíacas. Aún teniendo un alto riesgo coronario, finalmente es más probable que fallezca de una anafilaxia que de un colapso o una cardiopatía isquémica exacerbada. La clasificación que mencioné en un inicio solamente es interesante porque nos ayuda a actuar rápidamente. Finalmente empezamos con bolos prácticamente de 10 a 20 microgramos de epinefrina intravenosa, hacemos el doblaje de la dosis a los 2 minutos y a la par empezamos con la restitución del volumen. Prácticamente algo muy práctico que ustedes seguramente hacen frecuentemente, pues es el reto a volumen evaluando la presión venosa central, evaluando la saturación venosa, ahora ya con los ecocardiogramas pues finalmente tienen un mayor apoyo y finalmente pues por la clínica también evitando ver los estertores que se pudieran condicionar. Sabemos que este choque distributivo de la anafilaxia finalmente lleva a un colapso cardiovascular acelerado y hay estudios muy viejitos pero bonitos que nos evidencian que prácticamente se pierde 35% del volumen plasmático que se evidenció por la hemoconcentración de los pacientes prácticamente en los primeros 5 minutos. De ahí la importancia de seguir ubicando oportunamente y actuando rápido. Cuando escogemos el vasopresor podemos ver que en estos estudios muy antiguos finalmente la adrenalina sigue siendo la piedra angular del tratamiento y que finalmente cuando hay una refractariedad del tratamiento pues tenemos que hacer uso de otros vasopresores como la norepinefrina y actualmente seguramente ustedes en cirugía cardiovascular el azul de metileno por su acción en la guanilato ciclasa regenerando el GMP cíclico y favoreciendo la reestructuración de las uniones estrechas del endotelio vascular. Solamente hay que hacer énfasis que si no, porque finalmente ustedes van a egresar, muchos de ustedes van a trabajar en hospitales de segundo nivel y hay que tomar en consideración que si no hay una respuesta, nuestra meta es seguir finalmente estas vías de preservar la autorregulación renal a través de mantener una tensión arterial media del 65 milímetros de mercurio y finalmente nosotros, si no hay una respuesta tras los 3 bolos, iniciar una infusión de 0.1 microgramos kilogramo minuto e incrementando cada 2 a 3 minutos. Cuando no tenemos la fortuna de tener una bomba de infusión en algunas ocasiones, pues solamente para hacer el recordatorio que diluyendo una ampolleta de 1 a 1000 en 1000 mililitros prácticamente tenemos una solución de 1 microgramo por mililitro. Y que de este modo nosotros podemos empezar una infusión que finalmente la podemos empezar a 60 mililitros hora, que sería el equivalente a 1 microgramo por kilo minuto. Lo más importante una vez que se resuelve el cuadro agudo es quitar etiquetas, es decir, ubicar cuál es el agente causal. En el periodo perioperatorio estamos conscientes que son los 120 minutos en los cuales el paciente estuvo expuesto no solamente a fármacos, estuvo expuesto a la iodopovidona, a la clorexidina, al látex, a los diversos medicamentos que utilizamos y la más de las veces la sola relación espacio-tiempo no necesariamente nos va a hacer el diagnóstico. Sabemos que evidentemente si yo paso un fármaco por vía intravenosa, la respuesta promedio yo esperaría los 5 minutos, subcutánea 15 minutos, las que tardan más son las vías orales por 30 minutos, dependiendo de la absorción del fármaco, pero finalmente no es necesariamente identificable al momento del paso al medicamento que yo pueda establecer una relación causa-efecto. De ahí que en el abordaje multidisciplinario es importante la comunicación entre los equipos. Tomemos en cuenta que tenemos un sistema de salud que está fragmentado y que somos diversas instituciones y que en el medio privado a veces no nos dan toda la información o a veces hay un miedo a ser pues criticado o hasta las consecuencias médico-legales que puede llevar esto. Entonces a veces hay que hacer el trabajo de recabar la hoja quirúrgica, la hoja de anestesia que prácticamente nos lleva una bitácora de qué fármacos se administraron y de este modo nosotros ir probando cada uno de los fármacos que se emplearon durante el procedimiento. Esto es importante porque también va a ayudar al paciente. En el caso de que no sea una anafilaxia, pues finalmente le quitamos una etiqueta innecesaria y evitamos que se evite un medicamento, prevenimos que se evite un medicamento que
puede no ser alérgico mi paciente, y de este modo disminuimos resistencias antimicrobianas al desetiquetar a los pacientes que sospechamos de alergia a penicilina, por ejemplo, sin necesariamente serlo, y no exponer los antibióticos de mayor espectro, por ejemplo, o al descartar alergias a otros medicamentos, pues finalmente le podemos dar alternativas seguras al equipo quirúrgico para que pueda trabajar. Es así como en este análisis de las posibilidades que puedan tener de atender un paciente con anafilaxia perioperatoria, son muchas las oportunidades y las ventajas de trabajar en equipo, de identificar el agente causal y empezar un abordaje diagnóstico. Nosotros, como el equipo de alergia e inmunología, finalmente ustedes nos dan la hoja quirúrgica, nos especifican que el anestesiólogo dice, bueno, yo voy a hacer tal abordaje quirúrgico, me interesa saber si estos fármacos son a los que pudiera ser alergia a mi paciente, y por ejemplo la iodopodidona, la clorhexidina y el látex, nosotros hacemos pruebas epicutáneas donde penetramos el estrato córneo y de este modo podemos identificar la sensibilización a esos alérgenos. En el caso de los fármacos, podemos hacer pruebas intradérmicas a dosis no irritativas del medicamento con la finalidad de ubicar el agente causal. Pero eso no exime que tenemos que irnos al gold estándar, que es el reto de provocación, es decir, administrar en una situación controlada a concentraciones crecientes el fármaco del cual estamos sospechando y de este modo nosotros identificar la causa. Sin embargo, evidentemente, cuando hay los recursos también hay que hablar de esta parte. Yo estoy partiendo de que a veces somos un sistema de salud con recursos muy limitados y necesidades infinitas, ¿no? Pero finalmente, si tienen la oportunidad, una buena práctica sería hacer dentro de los 30 minutos a 120 minutos de haber desarrollado la anafilaxia perioperatoria una muestra para determinar la triptasa. Luego toman una muestra a las 24 horas del evento que va a ser su basal. Y de acuerdo a eso, hay varios puntos de corte, sabemos que tiene una buena sensibilidad, una buena especificidad, utilizar una fórmula donde multiplicamos 1.2 por la triptasa basal más 2 y esto nos da prácticamente 86 de sensibilidad y 94% de especificidad. Y bueno, incluso está la calculadora en línea donde solamente se meten los valores, nos hace una área bajo la curva ROC y nos ayuda a nosotros a ubicar el agente causal. Nuevamente, hago énfasis en que cuando se enfrenten a un episodio de anafilaxia perioperatoria, tratemos de documentarlo, hagamos la buena práctica de mencionar qué fármacos se utilizaron durante la anestesia. Si no hay posibilidad de hacerlo, por lo menos tratar de recuperar la hoja de anestesia, tratar de enviar al paciente con esta información. Nosotros nos haremos a la tarea de hacer el abordaje con estas pruebas cutáneas, tanto en PRIC, epicutáneas, intradérmicas, reto de provocación y finalmente de este modo nosotros darle un diagnóstico a nuestro paciente. Así lo hicimos con María Elena, esto es para ejemplificar cómo fuimos haciendo todo el abordaje y nos encontramos con el fármaco culpable. Nosotros encontramos que finalmente los doctores por asociación pensaban que había sido el AINE que se había administrado al momento de la inducción, que era el metamizol, porque administraron el metamizol inmediatamente desarrolló la anafilaxia, pero en realidad fue el cisatracurio como tal. Nosotros tenemos lo que les comentaba en un inicio, lo interesante de los fármacos neuromusculares, y es lo apasionante de la alergología, y por eso agradezco infinitamente al instituto por haberme formado, a Marilú por haber sido mi maestra, porque me di cuenta que nada está escrito en la medicina, pero en la alergia hay muchas áreas de oportunidad de investigación y te das cuenta que, por ejemplo, este estudio fue muy bueno donde vieron que la exposición a los residuos de amonio cuaternario y terciario, por ejemplo, en productos de cabello, hacía que los estudiantes de estilismo pudiesen tener más sensibilización y cruce de alergia con los bloqueadores neuromusculares. De ahí que en los países nórdicos había un fármaco para la tos, la folcodina, que también tenía estos residuos cuaternarios de amonio y hacía que tuvieran el cruce. Sin embargo, se ha visto que si bien las pruebas intradérmicas para bloqueadores neuromusculares nos pueden ayudar a hacer el diagnóstico, como les comentaba, hay un grupo de pacientes que no necesariamente son mediados por IgE, sino que son la activación directa del mastocito. Y esta activación directa del mastocito depende más de la velocidad de infusión y de la concentración de la infusión. Y otro problema que evidentemente es cuando tenemos un abordaje, una cirugía y encontramos un fármaco neuromuscular, pues es que tenemos las dos familias principales, los aminoesteroides y la lisoquinolinas, y finalmente sabemos que el rocuronio y el becuronio pues es más probable que crucen entre ellos, entre familias, aunque no necesariamente, y que el cisatracurio no lo haría, ¿no?
La mayoría de los pacientes, hasta un 70%, no tendría un cruce compartido entre las diversas familias. Sin embargo, tenemos que tomar en cuenta que los pacientes con bloqueadores neuromusculares también tienen, como les comentaba, la activación directa del receptor de los mastocitos, el MRGPRX2, y esto es a través de los residuos de tetraisoquinolona. Y esto pasa mucho con las quinolonas, por ejemplo, y entonces esto solamente es para ejemplificar que finalmente nosotros procedemos a hacer otras pruebas cutáneas ahora para el becuronio. El rocuronio sale positivo y el rocuronio volvió a salir positivo y el becuronio no. Nos comunicamos con la anestesio, me dice, ¿sabes qué? Pues nosotros podemos usar otras opciones, ese tipo de anestesia se podía dar sin bloqueador neuromuscular, eso yo no lo sabía. Entra a quirófano, tiene una evolución estable, María Elena. Otra vez, como pueden ver, ya no se utilizaron los bloqueadores neuromusculares, la doctora nos comunica que afortunadamente salió bien, y es que finalmente el trabajo multidisciplinario es la piedra angular en el tratamiento de la anafilaxia perioperatoria. En la anafilaxia perioperatoria, como les comentaba en un inicio, finalmente es un problema de salud pública que incrementa costos, días de estancia hospitalaria y que también puede retrasar procedimientos quirúrgicos si no hay un adecuado diagnóstico y hay una etiqueta inadecuada de alergia a fármacos. Para mí es un privilegio venir a hablar con ustedes. Muchísimas gracias por su gran ponencia, siempre es un placer escucharlo. Y bueno, ahorita estamos conectados en puntos simultáneos de conexión 267, asistentes virtuales 650 y visualizaciones 1057. Tenemos solo unos minutos por si tienen alguna pregunta. ¿Alguien quiere hacer una pregunta del público? Ok, tenemos muchas felicitaciones y algunas preguntas. Una pregunta es… La doctora Fabi Fregoso dice, yo quiero ir a Tokio, doctor Ortega. Todo el mundo quiere ir a Tokio, ¿verdad? Entonces, bueno, supongo, doctor, en la página de la UAO podemos encontrar informes. Sí, muchas gracias. Es Kioto, yo me equivoqué primero y dije Tokio, pero podemos pasar a Tokio y luego a Kioto, pero el congreso es en Kioto. Y sí, la página de la Organización Mundial de Alergia es wao.org, y con eso pueden entrar y ver todos los datos que se requieren, pero ojalá que todos podamos estar porque va a ser un congreso enorme y donde vamos a aprender mucho. Ok, y una pregunta, ¿qué posibilidad hay de bloquear otras vías con respecto a los anticuerpos monoclonales de largo plazo? Sí, yo creo que esto es muy interesante y pues cada vez va a abrir más posibilidades. Modificar esta parte del anticuerpo no modifica al blanco al que va dirigido, entonces solamente modifica el tiempo que va a durar circulando en nuestro organismo. Entonces uno puede seleccionar, ahora lo han hecho con este anticuerpo de Pemoquimab, pero realmente y va dirigido hacia interleucina 5, pero uno puede utilizarlo seguramente en un futuro, esta tecnología, hacia otros blancos terapéuticos, y lo que esperamos es que esto también reduzca costos, porque sabemos que una limitante es el costo de estos tratamientos. Ojalá que aplicándolos más espaciado, pues también pueda ser más accesible para el paciente, para la institución, para poder conseguir ese tratamiento. Y ya se están buscando, como hacia otras moléculas también se pueden dirigir. Ok. Doctor Valente, el tratamiento inicial de la anafilaxia, ¿nos puede indicar cuál es para que quede claro? Sí, muchas gracias. La piedra angular del tratamiento de la anafilaxia finalmente es la epinefrina. En el ámbito externo, la epinefrina por vía intramuscular es la vía idónea a través de la cara anterolateral del vasto externo por vía intramuscular. Prácticamente en un adulto son 0.5 a 1 mililitro, prácticamente media ampolleta de 1 a 1000 que tenemos en México a disposición. Por ponderales 0.1 a 0.03 miligramos kilo. Y finalmente, en el caso de la anafilaxia perioperatoria, por las alteraciones hemodinámicas, por la vasoconstricción periférica y porque tenemos una vía de acceso intravenosa y por la pérdida súbita de volumen plasmático por la vasodilatación sistémica, el choque distributivo, finalmente ahí es válido el uso de bolos de epinefrina intravenosa a la par del uso de soluciones cristaloides como expansores de volumen.
Bueno, pues muchas gracias por su participación y damos por terminado en tiempo exacto la sesión. Muchísimas gracias.